Listo, entonces vamos a continuar. Ya habíamos sacado la magnitud y ahora nos toca sacar la dirección. Entonces la dirección, recordemos, le sacamos tangente inverso del cociente de las componentes. Habíamos dejado expresado nuestro vector resultante, que es b más c, como pues dos componentes, menos 10 y 30. Menos 10 en x y 30 en y. Entonces, pues para sacar la dirección sería tangente inversa de ese ángulo. Y pues aquí nosotros tenemos pues 30 positivo y menos 10 acá, ¿verdad? Entonces tangente inversa de negativo 3 es negativo 0.7156 grados. Eso es lo que me da a mí cuando yo lo hago en la calculadora, ¿sí? Eso es lo que me da a mí cuando yo lo hago en la calculadora. Pero vamos a hacerlo en la calculadora pues para corroborar. Entonces aquí venimos y hacemos tangente inversa, shift tan, tangente inversa de 30 entre negativo 10. Entonces negativo 10. Y nos da negativo 71.565 grados. ¿Sí? Entonces, si ustedes dejan esta respuesta así como está, yo vendría y grafico este vector. ¿Y dónde creen que lo graficaría? Lo graficaría en el cuarto cuadrante. Lo graficaría acá. ¿Sí? Me está dando un resultado negativo. Entonces vendría yo aquí y diría, bueno, pues es este es el vector. Pero si ustedes me dicen, tiene una magnitud de 31.62 y este es el ángulo, negativo 71.56, yo vengo, lo grafico y lo grafico así. Pero si yo quiero graficar este vector con sus componentes, vengo y veo que eso no es así, ¿verdad? Lo grafico acá. Y veo que este realmente debería de estar en el segundo cuadrante, porque me dice muévase 10 hacia la izquierda y 30 hacia arriba. Entonces, está en el segundo cuadrante y no en el cuarto. Y ese pues es una limitante de la tangente inversa. El rango de esa función. Por favor, apaguen el audio. Listo. El rango de esa tangente inversa no me permite a mí obtener pues este ángulo específicamente. Entonces, ¿qué realmente me está diciendo la tangente inversa? Pues la tangente inversa me está diciendo que es negativo, que es 71.56 grados con respecto al eje X más próximo. Entonces, el eje X más próximo es el eje X negativo. Entonces, me está diciendo que de aquí a aquí hay negativo, hay 71.56 grados. Eso es lo que me está diciendo. Entonces yo lo puedo dejar expresado, pues yo lo tengo que graficar. Siempre cuando yo saco, cuando estoy calculando un ángulo, una dirección, yo tengo que graficar el vector. Entonces puedo dejar expresado realmente mi respuesta como 71.56 grados, pero puedo decir al norte del oeste, ¿sí? Es esto lo que me está diciendo, pero pues nosotros queremos lucir más profesionales. Entonces lo vamos a dejar de forma como lo hacemos por convención, ¿sí? Vamos a medir el ángulo partiendo siempre desde el eje X positivo y midiéndolo en sentido antihorario. Entonces, vengo yo, parto del eje X positivo, entonces vengo y vendría siendo este ángulo de acá. Entonces, como tengo este ángulo de acá, pues hago la operación 180 menos este cachito de acá. Entonces sería 180 menos 71.56 y justamente ese ángulo me da 108.44 grados, ¿sí? A veces nosotros obtenemos unas respuestas con la calculadora, pero pues nosotros no solo somos máquinas, no solamente vamos a estar haciendo esto, así como tal. Nosotros también tenemos capacidad de análisis y con respecto a ese resultado que nos da, expresamos la respuesta que pues se acomoda al sistema que nosotros estamos manejando, ¿verdad? A la notación. ¿Esta parte se entendió? Sí. Entonces, listo.
Ahora sí vamos a destapar esa partecita de la tabla y lo vamos a quitar. Si nos lo dan en coordenadas cartesianas, no tengo que hacer esto. Esto lo hago pues para que en caso que les den resultados similares a estos, ¿sí? A la hora que ustedes estén calculando su resultado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pasar este vector a coordenadas polares y pues este otro vector también a coordenadas polares. Entonces, venimos, la magnitud del vector B pues vendría siendo la suma de los cuadrados de las componentes y pues sería con la raíz, ¿verdad? Entonces la primera componente es negativo 10 al cuadrado es menos 10 por menos 10, menos 10 por menos 10, 100. La segunda componente es positivo 10, pues entonces es 10 por 10, 100. Entonces es 100 más 100, 200. Y 200 es 10 raíz de 2. ¿Sí? 10 raíz de 2. Ahora vamos a sacar la magnitud del otro vector, pues vendría siendo 0 al cuadrado, 0. 20 al cuadrado, 400. Y la raíz cuadrada de 400 es justamente 20. Entonces ya sacamos las magnitudes de estos dos vectores. Ahora para sacar la dirección, pues aplicamos tangente inversa. Entonces sería tangente inversa de la componente Y, 10 positivo, y la componente en X sería 10 negativo. Entonces tangente inversa de 10 entre 10 me da justo, bueno, de 10 entre menos 10 es lo mismo a la tangente inversa de menos 1, ¿sí? Entonces tangente inversa de menos 1 es negativo 45 grados. Pero si yo vengo y grafico este vector nuevamente, recordemos que siempre que aplicamos tangente inversa tenemos que nosotros graficar. Entonces, sería para el vector B, yo me muevo, es negativo 10 en X, entonces me muevo hacia la izquierda. Y positivo en Y, entonces me muevo hacia arriba. Entonces, me está diciendo que el vector está nuevamente en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Realmente los 45 que me dan ahí, me da negativo 45, pero pues lo que me está diciendo es que son 45 grados con respecto al eje X, el extremo del eje X más cercano. En este caso es el eje X negativo. Pero pues yo lo quiero dejar expresado como normalmente se deja, con respecto al eje X positivo en sentido antihorario. Entonces este ángulo sería 180 menos 45. Entonces 180 menos 45 es 135, ¿sí? 135. Entonces eso pues sería por esta parte de acá. Porque si yo lo dejo en negativo 45, yo fácilmente puedo decir, bueno, este vector se dirige hacia acá. Y no es así, ¿verdad? Está justamente en el segundo cuadrante. Por eso lo tenemos que dejar o en 135 o le ponemos al norte del oeste. 45 grados norte del oeste o 135 para dejarlo bien expresado. Ahora vamos a hacer el segundo caso. Tangente inversa, pues aquí tenemos 20. Aquí tenemos 20. Y aquí tenemos pues 0 para la componente X. Si yo hago tangente inverso de esta, me da error, pero realmente nosotros podríamos obtener este ángulo mucho más fácil, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Graficándolo. Entonces vengo yo aquí, el vector C me dice de que está 0 en X. Entonces no me muevo ni para la derecha ni para la izquierda, me quedo justamente acá. Y me dice que son 20 hacia arriba, me muevo hacia arriba. Entonces 20, si se fijan, este es un vector completamente vertical y vertical hacia arriba. Entonces aquí nosotros tendríamos que medirlo, ¿verdad? Desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta llegar al vector, 90 grados. Nosotros sabemos que entre semieje y semieje hay 90 grados. Entonces, listo, aquí ya tenemos que este ángulo es de 90 grados y no error. Otro caso que nosotros podríamos tener, por ejemplo, es que nos dé, pues, que la componente en Y fuese negativa. Si la componente en Y fuese negativa, iría hacia abajo y pues igual me daría error aquí. Entonces vengo yo y lo que tengo que hacer realmente es
medirlo desde acá hasta acá. Es una componente, es un vector completamente vertical, pero hacia abajo. Entonces, este ángulo sería 90 más 90 más 90. Entonces, sería 90, 90, 180. Y 180 más 90, 270. Entonces, la dirección de este ángulo, podrían decir, pues, es 0 grados hacia el sur, o se dirige hacia el sur, o podrían decir que es 270 grados, ¿sí? Entonces, pues, prácticamente es eso. Cuando nosotros aplicamos tangente inverso por las limitaciones de la función, y más en la calculadora, pues nosotros nos vemos en la obligación de al menos bosquejar la ubicación del ángulo para obtener la medida correcta, ¿verdad? El ángulo correcto. Vamos a hacer estos mismos cálculos con la calculadora para verificar pues que todo esté bien. Pues la raíz cuadrada de, vamos a hacerlo aquí, negativo 10. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado y le vamos a sumar pues el otro, pues el 10 al cuadrado también. Entonces vamos a ver que esto es 10 raíz de 2. Listo. Y pues con la raíz cuadrada de 400, pues es más fácil, ¿verdad? Raíz cuadrada de 400, pues es 20. Listo, ya las magnitudes están listas. Hago tangente inversa, pues sería de 10 entre menos 10. Entonces aquí sería 10 entre negativo 10. Entonces 10 entre negativo 10 es negativo 45 grados. Y pues si hago el otro tangente inversa, pues me queda 20 entre 0. Y me sale pues más error, ¿verdad? Error. Pero no es que sea un error, ¿verdad? No, realmente el ángulo es de 90 grados y aquí el ángulo no es negativo 45, el ángulo es 135. El tangente inverso a nosotros nos dice pues más o menos a cuantificar algo, ¿verdad? Pero a veces nos tenemos que auxiliar de las gráficas para poder hacer correctamente esta parte. ¿Se entendió? Sí. Listo, entonces Sí, ahora vamos a continuar con la práctica en sí, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener a su disposición una guía. Esta es la guía de vectores. Ahí están los objetivos de la práctica. Pues lo que se pretende es que ustedes visualicen los vectores y que puedan sumarlos de forma geométrica y de forma analítica y que puedan corroborar sus resultados con los que obtienen en el simulador. Entonces, aquí tenemos la dirección del applet. Entonces le dan copiar y pegar. Yo no le doy clic porque pues me manda y lo abre con Internet Explorer. Qué pereza trabajar con Internet Explorer. Ponga de predeterminada Google y ya le manda diario. Sí, también, fíjese, me sería mucho más fácil. Bueno, entonces listo. Esa es la pantalla que me sale. Entonces le damos play acá. Y listo, este es el simulador. Entonces, pues vamos a seguir viendo aquí en esta parte. Y aquí ya hice ciertas mediciones. Entonces, bueno, primero voy a explicarles en sí en qué consiste el simulador. Aquí yo tengo mis vectores, ¿sí? Aquí tengo un vector A, tengo un vector B y tengo un vector C. Si ustedes se fijan en la parte de arriba, en esta partecita de arriba, aunque esté morado, ahí pues les sale el vector tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas polares, ¿sí? Entonces, eso pues es lo que nosotros estaríamos haciendo. Si se fijan, aquí si yo lo tengo el vector normal en cualquier punto ¿cómo es que se llama? Del plano cartesiano, pues me es un poco difícil ver cuál es la magnitud y cuál es la dirección, ¿verdad? Entonces, normalmente lo colocamos como vector de posición. Vector de posición, cola justamente en el origen, ¿sí? El vector sigue siendo el mismo, pero pues ahí es mucho más fácil visualizarlo, justamente en el origen, ¿sí? Que la cola esté en el origen. Entonces ahí ya vemos de que tiene una magnitud de 5, un ángulo de 90 y pues la componente en X es 0 y la componente en Y es 5. El vector B,
pues aquí ya me sale que tiene componentes de 5 y 5 y pues la magnitud es 7.1 y es de 45 grados. Es bastante fácil. Este C vendría siendo la suma de A y B. Entonces, si nosotros hacemos el trazado de las paralelas, por ejemplo, entonces vendríamos haciendo, pues vendríamos haciendo esta parte de acá, y pues esta sería la otra paralela, y con eso nosotros formamos nuestro paralelogramo, ¿verdad? Y justamente ese sería nuestro vector resultante. Entonces, prácticamente en eso es lo que consiste. La práctica, nosotros tenemos que hacer algo adicional. ¿Qué es esto de acá? Ajá, tenemos que hacer algo adicional. Aquí está, pues nosotros podemos definir nuestro vector base, pero en coordenadas polares, ¿sí? Pero yo lo quiero hacer más divertido. Lo quiero poner en, bueno, este es en coordenadas cartesianas, perdón. Este está en coordenadas cartesianas, tengo las componentes. Lo quiero hacer más divertido y lo quiero poner en coordenadas polares. Entonces, estos van a ser los vectores que yo voy a estar sumando, ¿sí? Entonces, pues vamos a irnos a la tablita y ver cuáles son los valores que me piden a mí sumar. Entonces, me dicen a mí, el primero es 7, ¿sí? El D, el vector B, tiene una magnitud de 7. Entonces, vengo yo en esta parte y en los que yo me quiero fijar es en esto. En esta parte de acá, donde dice vector base, estoy en coordenadas polares y aquí en esta parte pues tengo esto de acá. Entonces, el primer vector, que es el D, yo lo tengo que fijar en 7. Entonces aquí está en 5, entonces le vamos a dar otros 2 clics y ya tiene 7. Y el ángulo es de 0. Entonces aquí lo ponemos. 7 y ángulo de 0. El vector E lo vamos a poner en 3 y ángulo de 75. 3, ángulo de 75. Aquí tengo 70 y ángulo de 75. Entonces aquí tengo mi otro vector. Si se fijan, es un poco más chiquitito que el otro. ¿Y quién sería mi vector F? Pues sería el resultante. Y este es el llamado método del polígono. Si lo ponemos aquí, pues viene siendo el método del paralelo, ¿verdad? Entonces, este sería mi vector resultante. Entonces, ¿qué hago yo para eso? 7, 3, 7 ángulo de 0 y 3 ángulo de 75. Aquí me tuve que haber equivocado con esta parte. A ver, no me equivoqué. Aquí tiene que ser el vector F. Estaba tocando el vector E, entonces me salía otra cosa. Ahora sí me sale el vector F. Entonces, aquí tengo esto. Entonces, lo único que yo apunto es la magnitud y la dirección. Entonces me dice, se mueve con 8.3 y la dirección pues es 20.4. Sí. Luego continuamos con el segundo dato. Pues el segundo dato me dice que ponga el vector D con 5 y el otro con, 5 y le ponga 30. Entonces aquí está en 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y este lo necesito con 5 y con 90. Entonces este va a ser justamente vertical. Vamos a sacar el vector E. Si nos fijamos es completamente vertical hacia arriba. Entonces lo ponemos. Este también lo ponemos en posición de... Y el que vamos a medir va a ser F. Entonces F me dice que son 8.7 de magnitud y de dirección son 60 grados. Ya, bastante sencillo. Solamente anotamos esos datos. Vamos a hacer el vector, bueno, la tercera composición, que va a ser 2 y 20. Entonces aquí venimos 2. Licenciada. Sí, diga. Siempre va a ser el vector F el que nosotros vamos a anotar como respuesta. Sí, porque este justamente es la suma de los dos. Lo que nosotros estamos haciendo es sumarlos de forma experimental, ¿sí? Si lo colocamos sí, es por la nomenclatura que me confundí un poquito, pero sí. Siempre va a ser el vector F, el que vamos a apuntar. Y los que vamos a manipular van a ser el vector D y el vector E. Entonces tenemos el 5 y con ángulo de 30 grados.
Entonces, no, permítanme, este es 5,90, perdón, ya lo tenía hecho. 85, 90, 2, 20 y 5,90. D es 2,20 y el otro es, no, este era 10,170. No, yo ando pero mal. Y el otro es 10,170. Bueno, entonces aquí pues le damos a este fondo 10 y aquí pues 90 y 170. 125, 130, 35, 40. 160, 170, listo. Si se fijan, este vector ya no está en el primer cuadrante, se va justamente al segundo. Y al igual que el vector resultante, ¿sí? ¿Sí? Aquí ya el ángulo es mayor que 90 y menor que 180, ¿sí? Entonces, los datos que vamos a anotar son los del vector F y aquí pues colocamos 8.3 y 163.1 grados. Listo. Entonces, pasamos al siguiente. Y el siguiente, pues vendría siendo 1,85 y 7,150. Entonces, aquí 1 y aquí 85 y 7,150. Entonces, 7,150. Listo. Entonces, vemos pues que este de acá, el vector D, casi es completamente vertical, ¿verdad? Pero no, hay un cachito más, ¿sí? Son 5 grados que diferencian el eje Y de este vector. Entonces, aquí pues lo ponemos y anotamos los datos del vector resultante. Y el vector resultante, pues me cae en 7.5 y 143.0 grados. Y ahora sí vamos a hacer el último. Y el último es 4. Aquí 4. Y aquí pues es 80. Y aquí pues es 6. Y este va a ser 30. Entonces vamos a tener que darle hasta abajo. Listo. Entonces vamos a apuntar los datos del vector resultante. Aquí viene siendo 9.1 y 49.7. Entonces aquí sí no lo puedo editar porque no es con Foxy. Entonces aquí. ¿Qué es esto? Agregar un comentario. A ver. Aquí es que está aquí. Aquí se me fue. Entonces aquí vamos a añadirlo. Es 9.1 y 49.7. Entonces vamos a ponerlo en rojo. 9.1 y aquí va a ser 49.7. 49.7 grados. Entonces, listo. Esa sería, pues, la otra medición. 4, 6, 80 y 30. 49.7. Entonces, listo. Esos serían los vectores resultantes. Y en eso consiste, pues, el uso del simulador y, pues, el llenado de esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para el informe? Tienen que hacer la parte del tratamiento de datos experimentales. Esto es la parte del método experimental, ¿sí? Ustedes simplemente van a apuntar estos mismos datos, ¿sí? Los mismos datos de aquí, ustedes los van a apuntar acá. Porfa, si gustan, le toman una captura de pantalla para que pues no tengan que volver a meter los datos en el simulador. Igual si ustedes los quieren volver a meter, pues no hay problema, ¿verdad? Entonces, vamos para abajo. Entonces, aquí simplemente es de anotar los que ustedes obtuvieron. Ese es el método experimental, usar el simulador. Luego van a sumar el vector E y el vector D. Estos dos vectores los van a sumar
y los van a sumar de forma analítica, van a obtener la magnitud y dirección, ¿sí? Es decir, en coordenadas polares. Tienen que dejar su respuesta y pues es por el método analítico y también lo van a tener que hacer por el método gráfico. Para el método gráfico ustedes van a tener que hacer uso del papel milimetrado, ¿sí? Esta parte, si no tiene, puede usar una hoja de papel blanca. No, esto se puso cuando pues estábamos recién empezando la pandemia y pues la gente no podía salir. Ahora pues sí podemos salir. Pueden salir a comprar papel milimetrado, pero en caso que igual no quieran salir, ustedes vienen aquí en Google, ponen papel milimetrado PDF. Entonces aquí les sale varias opciones para que ustedes impriman, ¿sí? Solamente la tienen que descargar. Entonces la pueden descargar en negro, en azul, en gris y pues la imprimen. Esta se ve pues bastante rarita. La pueden poner en gris, en el color que ustedes quieran y la imprimen. Bastante sencilla hacer esta parte. Licenciada, Sí, diga. y usamos papel milimetrado para dibujo técnico, verde, ¿está bien ese? Así, el que se usa para dibujo técnico. El que ustedes tengan, ¿sí? Con tal sea Ok. milimetrado. Igual, si lo quieren imprimir en colores, pues igual está bien. Lo pueden descargar, imprimir, comprar, como prefieran. Ya para el análisis de resultados, ustedes van a llenar esta tablita y pues ustedes van a sumar los dos vectores, son los mismos dos vectores, entonces los resultados tienen que parecerse, ¿verdad? El método experimental tiene que ser parecido al método analítico, tiene que ser parecido al método gráfico, las magnitudes tienen que ser parecidas. Ustedes van a ver que pues con el método gráfico ustedes van a tener ciertas limitantes por la regla, ¿verdad? Y por ciertas mediciones. Entonces puede que les haya dado unas variaciones, unas pequeñas variaciones. No les tienen que dar exactamente iguales, pero les van a dar unas pequeñas variaciones. Tienen que ser congruentes. No es que les va a dar un resultado 100 y el otro les va a dar 150, ¿verdad? Siendo de la misma línea. Tiene que ser pues congruentes los resultados. Y tienen que comparar las resultantes de los tres métodos y ya pues después hacer el resto, ¿sí? La parte de conclusiones. Ahora, ¿qué va a contener el informe? Pues va a tener portada, introducción, objetivos, marco teórico, y aquí les sale cuánto cuesta cada parte, ¿verdad? Y aquí les sale cómo hacer específicamente. Entonces, pues aquí no hay mucho problema, solamente es de que lean, y aquí les dice qué es lo que tienen que hacer, desarrollar tal parte y cuánto puntaje va a tener. En caso que ustedes, por ejemplo, no agreguen tratamiento, pues el análisis de resultados les vale 0 y también conclusiones, ¿sí? Porque ¿qué van a estar analizando y qué van a estar concluyendo? Nada, ¿sí? Al igual si no tienen análisis, ¿qué van a estar poniendo de conclusión? Nada. Entonces, tiene que estar completo el informe. Es manuscrito, ¿sí? En páginas blancas. Ustedes le toman foto y lo suben. Entonces, pues prácticamente en eso consiste. ¿Alguien tiene alguna consulta? El informe se presentaría pues prácticamente en una semana. A los de la otra sección hicimos un trato. Entonces, ustedes hicimos un trato. La primera tareita de despejes pues va a quedar para el miércoles 16 y la otra pues va a quedar, creo que este informe quedaría para el domingo 20, ¿sí? Domingo 20. Recuerden que también me falta ponerle sus pruebitas, entonces las voy a poner en estos días para que las hagan, igual van a tener tiempo para hacerlo, yo les voy a estar avisando vía Telegram. ¿Listo? Sí, Entonces ahora sí vamos a seguir con la lista. entonces la tarea la tenemos